Esas son cosas que me dan un indicio que puede llegar a haber un housing crash. Entonces, si se duplica, baja la posibilidad de compra. Si baja la posibilidad de compra, no va a haber tantos compradores, menos competencia, menos demanda, el precio va a empezar a bajar. Porque hay lugares en donde no se puede conseguir aseguranza o es impagable, que estamos enfrente del próximo housing crash. Hay mucha gente que dice que se va a venir el próximo housing crash, o sea, que el mercado inmobiliario va a explotar, se va a ir para abajo, las casas van a perder su valor y todo. Pero ¿qué hay de verdad detrás de todo eso? De eso vamos a hablar hoy en este video. De lo primero que quiero hablar es el contexto. Porque cuando uno piensa en housing crash, cuando uno piensa que las casas van a perder el valor, uno usualmente piensa en la crisis del 2008, que se va a repetir exactamente lo mismo. Pero hay muchas diferencias entre lo que es el mercado del mediado de los 2000 y lo que es el mercado de ahora, mediado de los 2020. Una de las diferencias clave es el comportamiento de los bancos. Si bien los bancos están empezando a dar préstamos un poquito más fácil en los últimos años, lo que está sucediendo es que tienen un montón de reglamentaciones detrás de ellos y no es igual que antes. No es como antes que podían hacer lo que querían. Hay un montón de leyes que se pusieron para poder evitar otro housing crash y obviamente para evitar que la economía se desplome como se desplomó en esa época. Entonces los bancos son más sólidos en sus préstamos. Es más difícil conseguir un préstamo que en el 2008. Por otro lado, la cantidad de préstamos con interés variable ha bajado muchísimo. En este momento, la mayoría de la gente que está comprando una casa con una hipoteca, la está comprando con préstamos de interés fijo. No hay variabilidad en el pago, no importa si suben o bajan los intereses, a menos que obviamente suban y bajen los impuestos y la aseguranza. Así que esa es una de las diferencias más grandes. Más regulaciones en los bancos, préstamos que son más estables y también la otra parte es que los bancos han aprendido de lo que pasó en el 2008. Una de las cosas que hicieron que los bancos perdieran tanto dinero con las casas y que el valor de las casas baje tanto es que había mucho de lo que se llama en inglés inventory. Entonces, la cantidad de propiedades a la venta en el mercado eran muchísimas. Y sobre todo los foreclosures, o sea, las casas que habían tomado los bancos de las personas que no pudieron pagar. Lo que hicieron los bancos en esa época fue, apenas la agarraban, apenas podían venderla, la ponían en el mercado en venta. Y ahora yo he escuchado ya de varios agentes que se encargan de las ventas de las propiedades de los bancos que no las están poniendo en el mercado todas a la misma vez. Hay agentes que me han dicho que tienen como 200, 300 propiedades. Son propiedades que ahora los bancos son dueños, no está nadie viviendo en ellas, pero solamente le dejan poner en el mercado de a una docena, de a 10, de a 20 y no todas en la misma zona. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de casas a la venta y si no se aumenta la cantidad de compradores, eso hace que baje el precio de las casas. Ahora, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Y esa es la diferencia con el mercado de hoy. Pero, ¿qué otras cosas pueden llegar a influenciar que haya justamente un housing crash? Yo no estoy diciendo que esto va a pasar sí o sí, es como una predicción bastante, ¿no?, aterradora predecir eso, sobre todo para mí que mis inversiones todo dependen del mercado de bienes raíces. Una de las razones por las cuales se puede dar otro housing crash es por las aseguranzas o los seguros. Estamos viendo, por ejemplo, en estados como Florida, que hay muchas aseguradoras que están cobrando muchísimo o que ni siquiera quieren trabajar en esos lugares. Está empezando a cambiar mucho y se está convirtiendo en un mercado que favorece al que está comprando. ¿Pero por qué lo favorece el que está comprando? Porque hay un montón de oferta y comparado a esa oferta no hay tanta demanda. Aparte, no todo el mundo puede comprar esas propiedades a través de un banco, porque hay lugares en donde no se puede conseguir aseguranza o la aseguranza es tan cara que es impagable. A su vez, aparte de ser un problema cuando uno quiere vender la casa porque se reduce la cantidad de personas que pueden comprar esa casa, la otra parte que puede llegar a traer problemas es cuando uno es dueño de esa casa. Por ejemplo, uno tiene, como estaba diciendo, el plazo fijo,
¿ok? El interés no cambia durante los próximos 30 años. Eso quiere decir que la parte que es principal e interés, o capital e interés, eso queda fijo por 30 años. Pero la parte que varía siempre son los impuestos inmobiliarios y el seguro. Si estas compañías no solamente no aseguran, sino que hacen que los precios sean elevadísimos, podemos llegar a ver más casas en el mercado, porque las personas, por más que tengan un 3% de interés, la aseguranza se le duplicó o triplicó y no pueden pagar la mensualidad porque la aseguranza está muy cara ahora, no el plazo fijo del interés. Esto puede afectar, por ejemplo, a Minnesota, en donde estoy yo, donde las aseguranzas cada vez están más estrictas. De hecho, esta semana uno de mis team members en Milagro Homes le pasó que su aseguranza le dijo: no, esta casa hace 20 años alguien entró a robar al garage y hace 30 años se le cayó un árbol a ese mismo garage, entonces no te vamos a cubrir por algo que pasó hace 20 o 30 años. Esas son cosas que me dan un indicio que puede llegar a haber un housing crash, porque ahora, para poder comprar esa casa, la persona tiene que ir a buscarse un seguro muy caro. Y si quiere una buena aseguranza, más caro todavía. Lo que está haciendo que el precio, la mensualidad, suba mucho. Le puede llegar a pasar lo mismo a alguien cuando está a punto de renovar, porque todos los años el seguro de la casa se tiene que renovar. Y si uno hizo un reclamo en ese año, puede llegar a ser que le digan: no, vos hiciste un reclamo, ahora no te vamos a asegurar más. Y después, cuando vas a buscar otra aseguranza, está el doble o el triple porque hiciste un reclamo. Eso puede llegar a hacer que las personas no puedan pagar la mensualidad de su propia casa, solamente por el seguro. El seguro, ¿no?, se puede ir al doble o al triple, lo cual es al año. Usualmente ahora estamos calculando alrededor de $200 al mes para la aseguranza de una casa de una sola familia, ¿okay? Un single family home. Si esta tendencia sigue, puede llegar a ser de 300 o 400 o más dólares al mes. Entonces, si se duplica, baja la posibilidad de compra. Si baja la posibilidad de compra para las casas más caras, no va a haber tantos compradores, menos competencia, menos demanda, el precio va a empezar a bajar. De hecho, estamos viendo también, no solamente por esa razón, pero por la razón de los impuestos. Los impuestos están subiendo mucho en muchas áreas. Hubo noticias de un señor que hace, no sé, como 30, 40 años que es dueño de su casa y le subieron los impuestos de más o menos $2.000 al año a como $30.000 al año. Y ahora no puede vender su casa. Bueno, eso es otra posibilidad. Que los impuestos sean tan altos, suban tanto, que uno se vea forzado a vender. Me sube el impuesto, me sube la aseguranza, ya no puedo pagar la mensualidad, ¿no? Digamos que los dos te suben al doble. Y bueno, estabas pagando, digamos, $500 al mes por la aseguranza y los impuestos, como para decir un número, y de repente empezás a pagar $1.000 al mes. Lo que quiere decir que son $500 más en tu mensualidad, por más que tu pago de principal o capital e interés sea lo mismo. Más allá de que no haya volatilidad para los intereses, ¿no?, para con los intereses que no se vayan para arriba, como se iban antes, lo que se está yendo para arriba son los costos de la aseguranza y los impuestos que le están cobrando a la gente. ¿Por qué están cobrando más impuestos? Justamente por la inflación que tienen los precios de las casas. Hay muchos barrios en los cuales las casas se están vendiendo por precios récords. Jamás se han vendido por precios tan altos. Eso hace que el assessment, ¿no?, se llama en inglés, que está haciendo cada condado, sea con precios más elevados. Lo que hace que puedan llegar a duplicarse o triplicarse en algunos casos los impuestos. Yo eso lo viví en carne propia con los impuestos. Yo tenía un dúplex en el nordeste de Minneapolis, Northeast, y este dúplex estaba pero perfecto. La verdad que lo único que tenía que pensar yo era si iba a remodelar la cocina para poder cobrar $100, $200 más al mes, ¿ok? Esa era mi disyuntiva en su momento para cambiar cuando los inquilinos me dijeron que iban a irse. Y bueno, nosotros dijimos, vamos a aprovechar esta oportunidad de este lado para remodelar la cocina. El otro, teníamos inquilino hacía mucho tiempo, estábamos perfectos ahí.
Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Llamé al condado y a la ciudad para preguntar cómo van a estar los impuestos. Y me dijeron, agárrate Catalina, porque en los próximos 2-3 años se van a duplicar. Dicho y hecho, ya se me habían duplicado y se me iban a duplicar una vez más. O sea que con respecto a lo que yo estaba pagando de impuestos cuando lo compré, se iban a triplicar prácticamente. Obviamente, teniendo eso en cuenta, yo decidí vender ese dúplex. ¿Por qué? Porque el cash flow, el flujo de dinero que yo estaba teniendo, se iba a ver impactado significativamente si se me triplicaban los impuestos. Iba a llegar un momento también en el cual yo le iba a tener que pagar a mis inquilinos para vivir en mi propia casa. Entonces se lo vendí a otro inversor, ¿ok? Lo chequeé hoy, después de 3 años de haber vendido, lo que está sucediendo ahora es que se triplicaron los impuestos. Si yo me lo hubiese quedado, en este momento, muy probablemente no estaría teniendo ningún tipo de cash flow. Y yo tenía un 3,5% de interés o algo por el estilo. Entonces, imagínense, si yo estaba teniendo ese problema con los impuestos, imagínense las personas que están viviendo en una propiedad. Eso también puede llegar a generar, no foreclosures tanto, sino casas que estén en el mercado y una movilidad también. Entonces, sí, hay una casa más a la venta, pero puede haber un comprador más. El problema es si ese comprador no puede comprar otra propiedad y quiere rentar. Ahí tenemos una casa sin un comprador, no se va a compensar. Ahí es en donde el inventory, ¿no?, la oferta de propiedades en el mercado, empieza a subir. Hay un problema también, otra razón por la cual puede llegar a pasar esto, ¿no?, un housing crash, que es lo que estoy viendo yo en el mercado. Por más que hayan bajado los intereses, lo que está sucediendo es que muchas casas siguen por mucho tiempo en el mercado, a menos que sea una casa que esté a un precio que sea un robo, ¿no? Estamos hablando de casas que estén muy baratas para lo que es la propiedad, a menos que se ponga en el mercado por un precio mucho más bajo. Lo que va a pasar es que esa propiedad va a estar en el mercado durante 1 mes, 2 meses. Ahora están empezando a durar por lo menos un par de semanas en el mercado, sino 1 mes, y hasta hemos visto un montón de propiedades en el mercado de Twin Cities que están empezando a durar 3 meses, 2 meses, 4 meses, algo por el estilo en el mercado. ¿Por qué? Los compradores están siendo mucho más selectivos y mucho más conservadores con las decisiones que están tomando con respecto a sus propiedades. Entonces están mirando muchas más casas y están mirando casas que están quizás por debajo de su presupuesto. Entonces, si uno puede comprar una casa de hasta $450,000, quizás opta por solamente ver casas hasta $400,000, por ejemplo. O lo que está sucediendo es, sí, está bien, puedo comprar hasta $450,000, pero con un 6,5% de interés o 7% o el interés que pueda sacar uno, la verdad que con ese pago yo solamente quiero comprar algo de hasta 350. Y les digo porque esto lo estoy experimentando con clientes, ¿no?, en la parte de realtor de mi negocio, que estaban preaprobados hasta, y esto me pasó con unos clientes que vamos a cerrar esta semana, estaban preaprobados hasta $350,000, $360,000 para comprar una propiedad. Quizás se podían estirar un poco más, pero terminaron comprando una propiedad a $275,000, porque ese era el pago mensual con el cual se sentían más cómodos. Entonces, si estamos teniendo compradores más conservadores, va a haber un montón de propiedades las cuales se van a empezar a vender por menos, porque los ojos que las están mirando no las miran con buenos ojos, ¿se entiende? Si yo puedo comprar hasta $400,000 y elijo una de $300,000, voy a tener todavía en mi cabeza ciertas expectativas que son para un precio más de $400,000, porque yo estuve mirando esas, yo sé lo que puedo comprar. Y si tomo la decisión de comprar algo de $300,000, voy a pensar en mi cabeza, no, por eso ofrezco $275 en vez de $300,000. Y parece, hablando en números grandes, no parece tanto, pero son $25,000 menos, que pueden llegar a afectar al que está vendiendo esa propiedad. Esa es una explicación de cómo puede llegar a pasar, ¿ok? Todos estos indicios pueden llegar a ser algo que nos diga que estamos enfrente del próximo housing crash. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Algo
se tiene que romper, pero también quieren imprimir más dólares. Puede llegar a haber un housing crash. Si uno está más en el mercado de renta, esto puede llegar a ser un beneficio. Hay un montón de gente que está en peligro de foreclosure.